Bueno, vamos a comenzar. El costo estándar. El costo estándar nos dice que son costos predeterminados que sirven como fundamento para los registros contables. Son calculados considerando las condiciones económicas, la eficiencia, la capacidad de la planta, los recursos con los que se cuenta, etcétera, dentro de un ambiente empresarial dado. ¿A qué se refiere costo estándar? Por ejemplo, ustedes han avanzado costos, que mayormente era una contabilidad, digamos, realizaba una actividad, ellos registraban, realizaba otra actividad, registraban. Eso era costos. Ahora, ¿qué es costos aplicados? Les han debido decir el licenciado que es la toma de decisiones. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, todos estos costos que van a ver, todos estos temas son predeterminados, como aquí nos dice. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, es como presupuestos. Hacen, digamos, o toman unos costos anticipadamente, o sea, a principios de año, y dicen, entonces vamos a tomar esta decisión, esta decisión. Y costos estándar mayormente es esto. Digamos, realizan, digamos, o hacen una suposición con, digamos, la economía, la eficiencia, la capacidad de la planta. Ya, la capacidad de la planta, todos esos análisis y toman, digamos, ya, esto va a ser nuestro costo, esto va a ser la cantidad que vamos a utilizar, esto va a ser todo. Entonces hacen anticipadamente estos costos y después va a haber, digamos, una diferencia entre lo que han calculado a lo que va a ser verdaderamente. Esos costos aplicados, mayormente, es anticipado, es como presupuestos. Ahora, en costos estándar va a haber dos elementos principales. Uno va a ser costo histórico y otro va a ser costo estándar. ¿Y qué es el costo histórico? Nos indican los costos incurridos, lo que verdaderamente costó un producto. Esto es lo que verdaderamente va a costar en un tiempo. Los costos históricos, también llamados como costos actuales o reales. Ahora, ¿qué es costo estándar? Nuestro tema. Son costos que deben incurrirse en condiciones dadas. Y en esta ocasión de costo estándar, puede ocurrir de que nosotros podemos atinarlo, digamos, pensábamos que iba a costar a 15 y ha costado a 15. Entonces, existe eso, digamos, nosotros podemos decir esto es a 15 y ha costado a 15, pero a veces hay variaciones. Y esas son las variaciones en el estándar. ¿Y qué es? Variación o desviación del estándar es la diferencia entre el costo real y costo estándar. Puede decir que costaba 15 y ha costado realmente a 10. Estas variaciones son calculadas para cada elemento del costo. Si el estándar es más bajo que el actual, se decide que la variación es desfavorable. Si el costo actual es más bajo que el costo estándar, se dice que la variación es favorable o bajo del estándar. ¿A qué nos refiere con todo esto que ha dicho? Por ejemplo, aquí nos dice las variaciones son calculadas para cada elemento del costo. ¿Cuáles son los elementos del costo? Tenemos tres. Materia prima o material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Esos son los tres elementos a lo que se refiere esta parte. Ahora nos dice, si el estándar, bueno, esto vamos a verlo con el ejercicio. Estos son los tres elementos. Ahora vamos a ver qué variaciones tiene, por ejemplo, materia prima o material directo. Nos vamos a hacer una suposición que vamos a hacer una silla. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para realizar una silla? Primero es conseguir madera, ¿no ven? Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprar madera. Eso es lo primero que vamos a hacer. Para hacer la silla necesitamos material y para el material tenemos que comprar ese material. Entonces, aquí va a haber una compra. Y aquí aparece la variación de precio.
¿Por qué lo decimos variación de precio? Por ejemplo, nosotros hemos pensado que la madera iba a costar así imaginariamente a 15 y ha costado a 18. Entonces hay una variación de precio. Entonces, esta es la primera variación en materiales. Ahora, ¿cuál es la segunda variación? Ya tenemos la madera, ya podemos realizar la silla. Aquí va a haber la utilización de la madera. ¿A qué nos referimos? Esta es la variación en cantidad. Por ejemplo, pensábamos que la silla íbamos a consumir, digamos, 5 maderas, suponiendo, 5 maderas, pero hemos utilizado más, digamos, 7. Entonces hay una variación de cantidad. A eso se refiere con el material directo o materia prima. Estas dos variaciones hay. Uno, por lo que hemos comprado y otro, por lo que estamos utilizando para hacer la silla. Ahora, en mano de obra directa. En la mano de obra directa existe, o más que todo, hay variaciones en las planillas. Muchos han debido ver, más que todo con el licenciado Toco, que las variaciones en planillas, o más que todo, cuando se les paga planillas a los obreros, sus pagos son variables. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, al que hace, digamos, la silla, al carpintero, no se le va a pagar cada vez 5,000. Te vamos a pagar 5,000, te vamos a pagar 5,000, 5,000. No. A esa persona le van a pagar por horas trabajadas. Aquí vamos a poner horas trabajadas. Por ejemplo, si trabaja, digamos, 7 horas, te vamos a dar un sueldo tantos. Si trabajas tantos, entonces tantos. Entonces es siempre variable la mano de obra directa. No es fijo, nunca le van a pagar 5,000 cada mes. Va a ser dependiendo a su trabajo y eso se refiere a las horas trabajadas. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque aquí existen las variaciones. Uno va a ser variación en eficiencia o tiempo de mano de obra. ¿A qué se refiere? Se refiere a la variación por horas. Por ejemplo, pensábamos que iba a trabajar 6 horas, pero trabaja 7. Esa es una variación. Ahora, la otra variación, ¿cuál sería? Nos dice variación en coeficiencia de salario. ¿Qué se refiere variación en coeficiencia de salario? Más que todo, como hemos dicho, a los obreros o a los trabajadores la mano de obra es variable. Y, por ejemplo, les dan como una tasa que mayormente es un costo unitario. Digamos, por ciertas horas te vamos a pagar esto. Digamos, por 10 horas, diré, por 7 horas te vamos a pagar 7 bolivianos, suponiendo. Pero, digamos, ha subido, por ejemplo, el 1 de mayo ha subido el salario mínimo nacional, digamos, esas 7 horas, ahora le tiene que pagar 8 bolivianos. Entonces, aquí va a haber una variación por lo que le tiene que pagar, por la tasa. Eso lo vamos a poner, por la tasa. Entonces, aquí hay dos variaciones. Uno, por las horas que tiene que trabajar y otro, si va a cambiar, digamos, el salario mínimo nacional. Y luego va a ser costos indirectos de fabricación, que luego lo vamos a ver, pero no hay mucha variación en eso. Esta parte, ¿se ha entendido? Chicos, ¿se entendió esta parte? Sí, Oxy. Sí, Oxy. Ok. Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio primero de la variación de materiales. Por ejemplo, la industria, aquí lo vamos a poner 4 de 1, implanta un sistema de costo estándar
para la producción del producto X. Los estándares estimados de cantidad y precio son los siguientes. Materia prima, 5 cantidades, bolivianos, 7. La empresa recibe un pedido de 300 unidades de nuestro artículo. Se adquiere 1.700 unidades de materia prima a un precio unitario de 6 al crédito. Se utilizó o se incurrió en la producción 1.490 unidades de materia prima. Bueno, lo primero que vamos a realizar en este ejercicio va a ser la hoja de costo estándar. En esta hoja de costo estándar vamos a anotar primero los elementos. El único elemento que estamos realizando es materia prima. Aquí nos dice, el único elemento, materia prima. Ahora nos dice estándar de cantidad. ¿Cuántas cantidades son? 5 nos dice. Todo esto es lo estándar. Y nos dice estándar de coeficiente. El coeficiente es lo que es en bolivianos, entonces en este caso es 7. Costo estándar sería 5 por 7. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la silla. Para hacer una silla necesitamos 5 cantidades. Para hacer una silla necesitamos 5 maderas y cada madera nos va a costar a 7 bolivianos. Entonces, el costo estándar sería 35 en este caso. Esto es unitario. Ahora, ya hemos llenado este cuadrito. ¿Qué nos dicen aquí abajo? La empresa recibe un pedido de 300 unidades. Entonces aquí arriba vamos a poner producción y nos dice que está recibiendo 300 unidades. Ok, aquí lo tenemos con 300 unidades, un pedido. Y en aquí abajo, si nosotros notamos, aquí todo esto es lo real. Toda esta parte de aquí abajo va a ser lo real. Ya hemos realizado todo lo estándar. Y vamos a comenzar con las variaciones. Vamos a agarrar estas dos fórmulas, esto y esto, y las vamos a llevar aquí. Primero, como hemos dicho, le vamos a llevar esto. Primero, lo que vamos a hacer es comprar el producto, el material, la materia prima. Y para eso necesitamos la variación en precio. Vamos a poner variación en precio. ¿Y qué nos dice la fórmula? Nos dice costo unitario real menos costo unitario estándar multiplicado por la cantidad real comprada. Primero, costo unitario real. Como hemos dicho, esta parte de aquí abajo siempre va a ser lo real. Nos dice, se adquiere 1.700 unidades de materia prima a un precio unitario de 6. Entonces, ¿cuánto nos ha costado ese material? Nos ha costado 6 verdaderamente. Entonces aquí vamos a poner costo unitario real 6. Menos nos dice, costo unitario estándar. En este cuadrito tenemos todo lo estándar. En este caso, el costo unitario estándar es 7. Y lo multiplicamos por las cantidades reales compradas. ¿Cuántas unidades hemos comprado? En aquí nos dice, se adquiere 1.700 unidades de materia prima. Esto lo vamos a igualar. Y tenemos 1.700. Para ustedes, ¿estas 1.700 es favorable o desfavorable? Favorable, Auxi. ¿Cuál es tu apellido? Uruña, Auxi. Un ratito. ¿Uruña? Sí, Auxi. Ok. Muy bien. Como dijo su compañero, es favorable. Aquí lo vamos a poner
favorable. ¿Y por qué? Vamos a dar un análisis. Pensábamos que iba a costar a 7. Nosotros pensábamos que iba a costar 7 nuestro material, pero está costando a 6. Nosotros usamos esa lógica, por ejemplo, nosotros vamos al mercado y nos queremos comprar una polera que cuesta 50, digamos. Pensábamos que cuesta 50, nos llevamos en nuestro bolsillo 50. Pero vamos al mercado y nos había costado 40. Entonces tenemos 10 bolivianos que podemos utilizar para otra cosa. Podemos comprarnos, digamos, un helado o, digamos, otro accesorio, digamos. Entonces tenemos, de lo que pensábamos que teníamos 50, costaba 50, nos ha costado a 40. Y estos 10 es favorable para nosotros. Pero, por ejemplo, si teníamos 50, estamos llevando 50 y nos ha costado 60, obviamente vamos a tener que pagar 10 de más, menos 10. Vamos a tener que pagar más. Entonces, lo que pasa es de que nosotros vamos a tener que volver a nuestra casa, vamos a tener que sacar o vamos a pedirle fiado o algo así para obtener esos 10. Eso es lo que pasa, digamos, en estas industrias cuando utilizan costo estándar. Por ejemplo, ellos en su presupuesto tienen esa cierta cantidad de dinero. Y cuando, digamos, igual van al mercado, van a una importadora, digamos, quieren comprar el material y les va a costar menos, entonces van a pagar menos y van a tener reservado. Pero si no, entonces van a tener que decirle al gerente que les ha costado más, van a tener que poner más dinero y obviamente comprar el material. Entonces utilizamos esa lógica. Si el costo estándar es mayor que el costo real, entonces siempre va a ser favorable. Por ejemplo, si pensábamos que costaba 7 y verdaderamente cuesta 6, entonces para nosotros es favorable. O también, ¿cómo nos podemos dar cuenta en estas pequeñas fórmulas? Si sale negativo, va a ser siempre favorable. Si sale positivo, aquí lo vamos a poner, positivo, va a ser desfavorable. Aquí, si sale negativo, es favorable. Una forma para más rápido, digamos, responder, digamos, al licenciado. Ahora, como ya hemos hecho la variación en precio, vamos a hacer el asiento. ¿Y qué sería? Por ejemplo, vamos a comenzar con inventario de material prima. Inventario de materia prima. Aquí vamos a dejar un pequeño espacio y nos dice que esta compra es al crédito. Entonces, cuentas por pagar. En esta parte, cuentas por pagar va a ir todo lo real. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, a nosotros, sí o sí, digamos, la empresa que nos está vendiendo, sí o sí nos van a cobrar al precio que ellos están determinando. No puede ser el estándar. Entonces, estamos comprando 1.700 unidades y es a 6 bolivianos. Eso va a ir a cuentas por pagar o caja o bancos, dependiendo con lo que esté pagando. Ahora aquí va a ir lo que es el costo estándar. En este caso, hemos comprado 1.700 unidades, pero nosotros hemos pensado que iba a costar a 7, entonces por 7. Y ahí se queda. Ahora en este pequeño espacio que hemos dejado, va a ir la variación en precio. En este caso, nos ha salido favorable. Aquí le vamos a poner, nos salió favorable. Tiene que ir al debe o al haber. Ya. Por ejemplo, es favorable.
Cuando es favorable, para nosotros es un ingreso. ¿Por qué? Estamos ahorrando dinero que podemos utilizar para otras cosas, como hemos dicho. Y cuando es ingreso, ¿a dónde va? ¿Al debe o al haber? ¿Ingresos tiene saldo acreedor o deudor? Abonamos, Auxi. Lo rico, ¿no ve? Sí, Auxi. Ok. Cuando es ingreso, va al haber. Y esa misma lógica usamos en aquí. Como es desfavorable, cuando sale positivo, es un egreso. Y como sabemos, mejor ponemos, es un gasto. Y sabemos que el gasto tiene saldo deudor, entonces va al debe. Eso hay que acordarnos más. Ahora, como nos ha salido favorable, va a ir al haber. Y vamos a poner variación en precio de materiales. ¿Qué monto va a ir? Va a ir estos 1.700 que hemos sacado. Esto más. Hacemos la autosuma para comprobar y nos sale lo mismo. Entonces hemos hecho bien. Ahora sigue la segunda variación. Ya hemos comprado. Ahora lo que nos falta hacer es utilizar lo que hemos comprado para hacer las 300 sillas. En este caso, va a ser variación en cantidad de materiales. Variación en cantidad. En aquí nos dice cantidades real. ¿Cuánto hemos utilizado para hacer, digamos, estas 300 sillas? Nos vamos al punto número 2. Nos dice, se utilizó o se incurrió en la producción 1.490 maderas, digamos. Se ha utilizado eso. Ahora nos dice menos, vamos a poner menos las cantidades estándar. ¿Cuántas cantidades pensábamos utilizar? En este caso vamos a hacer un pequeño cálculo aquí porque nos falta esa información. Vamos a poner cantidad estándar. ¿Qué sería? Por ejemplo, va a ser 5 por 300. Eso es lo que vamos a poner. 5 por 300. ¿Y por qué así? Nosotros utilizamos la lógica. Por ejemplo, hemos dicho que para hacer, en este caso, una silla, necesitamos 5 maderas. Pero para hacer 300 sillas, ¿cuántas maderas necesitamos? Por eso lo multiplicamos. 5 por 300. Entonces necesitamos, para hacer 300 sillas, 1.500 unidades. Y aquí ponemos 1.500 unidades multiplicado por el costo unitario estándar. El costo unitario estándar lo tenemos aquí, que es 7. Esto lo vamos a ahorrar. Y lo vamos a igualar. Y nos sale negativo. Cuando nos sale negativo, ¿es favorable o desfavorable? Favorable. Favorable. Lara, ¿no ve? Sí. Ok. Entonces es favorable. Entonces, si es favorable es un ingreso. Y si es un ingreso va a ir al haber. Entonces, nos vamos al segundo asiento, que va a ser la utilización de estas maderas. En este caso, cuando utilizamos la madera, vamos a utilizar la cuenta de inventario de productos en proceso. Esa es la cuenta que vamos a utilizar, que sabemos que es la cuenta que se utiliza para acumular los 3 elementos del costo. En aquí vamos a dejar un espacio y en este lado va a ir la cuenta de inventario de materia. En este inventario de materia prima va a ir el costo real. ¿Cómo va a ir el costo real? Solo necesitamos, y se van a dar cuenta, solo nosotros necesitamos esta partecita.
Por ejemplo, va a ir lo real aquí. Las cantidades reales son 1490. Multiplicado, en este caso, solo por el costo unitario estándar, por 7. Nada más. Ahora en aquí, solo vamos a dar estos 3 elementos, nada más. Aquí va a ir lo estándar. La cantidad estándar es 1500, como nos dice. Y como no hay otro costo unitario, entonces multiplicado por el costo unitario estándar, que es 7. Luego, ¿qué va a ir? Lo que nos falta es la variación en cantidad. En este caso, como hemos dicho, va a ir a la B. Variación en cantidad de materiales. Vamos a poner directamente estos 70. Nada más. Lo sumamos y nos sale lo mismo. ¿Alguna duda que tuvieran, chicos, en esto? No, Oxy. Está bien. Ahora nos vamos a ir al repaso de la mano de obra directa. Vamos a necesitar estas dos fórmulas. Y nos vamos aquí. Bien, nos dice el ejercicio de la mano de obra indirecta. La industria, vamos a ponerlo 4 de 1, implanta un sistema de costo estándar para la producción del producto X. Los estándares de tiempo y coeficiente y de salario estándar de tiempo es 6, estándar de coeficiente 640, producción requerida 400 unidades. La planilla contable real es de 2320 y se utilizó 5,8 horas por producción. Terminada y un coeficiente salarial de 6,80. Bueno, en aquí lo que vamos a hacer primero es el cuadro de costo estándar. ¿Qué elemento estamos haciendo? Va a ser la mano de obra directa. Vamos a llenar la hoja de costo estándar. Nos dice, aquí debe estar un poco mal esta parte. Ya, nos dice, los estándares de tiempo y coeficiente y de salario estándar es de 6. Entonces, lo que va a corresponder a en estándar de cantidad, que son las horas, va a ser 6 horas. Y nos dice, estándar de coeficiente es 6,40. Aquí lo vamos a poner 6,40. Producción requerida 400 unidades. En aquí arriba vamos a poner producción y va a ser, en este caso es 400 unidades. En costo estándar, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a multiplicar 6 por 6,40. Hasta aquí, hasta este punto es todo estándar. Solo esto sería lo real. Entonces, ya hemos hecho el cuadro. Vamos a hacer los registros. Primero, vamos a hacer, aquí vamos a jalar esto. Vamos a hacer la variación por hora. Esta es nuestra primera variación. Que también se le dice la variación en eficiencia. ¿Y qué nos dice la fórmula? Número de horas reales menos número de horas estándar. En este caso, nosotros en la planilla, lo que nosotros tenemos es, la planilla contable real es 2300 horas que se ha utilizado. Entonces, en aquí, número de horas reales va a ser 2320 horas. Esto es lo que nos dice. Ahora, número de horas estándar.
En las horas de número, en este caso sería, vamos a poner aquí, y sería 6 por 400. Aquí 6 por 400. ¿Y por qué utilizamos eso? Hemos dicho, o vamos a usar la misma lógica. Por ejemplo, para un carpintero necesita 6 horas para hacer una silla, terminar una silla. Pero para hacer 400 sillas, ¿cuántas horas necesita? 2400 horas. A eso llegamos a esa conclusión de número de horas estándar. Y luego nos dice tasa estándar. La tasa estándar, como hemos dicho, va a ser lo que les pagan por esas 6 horas, digamos. En este caso, 6,4. Ya que tenemos todos los datos, vamos a realizar la fórmula, que va a ser la variación en eficiencia. Primero, número de horas reales sería 2320, menos número de horas estándar, 2400. Y nos dice multiplicado por la tasa estándar, en este caso es 6,40. Agarramos esto y lo igualamos. Y nos sale negativo. ¿Es favorable o desfavorable? Favorable, Auxi. Favorable. ¿Quiénes fueron las dos personas? Uruña, Auxi. Uruña y una compañera más. Choque, mamá y María René. Choque, mamá. María, porque son, hay dos, ya. Ahí. Es favorable. Entonces es un ingreso. Y esto va a ir al... A ver. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar ahora la variación en coeficiente salarial, en este caso. Aquí está la tasa real en sueldos, nos dice, menos la tasa estándar de sueldos, multiplicado, en este caso, por el número de horas reales.